Comentario o tutorial sobre el ente. En realidad, el problema del ser es el problema fundamental de la metafísica o de la filosofía. Ya desde la filosofía de Aristóteles, con su metafísica, estas preguntas sobre la naturaleza del ser han sido las fundamentales en la ontología, en la metafísica, porque el ser es el fundamento de toda interrogabilidad y también de toda cuestionabilidad de todo ente. En definitiva, se puede decir que la cuestión del ser es el tema metafísico por excelencia, o es la cuestión medular de la filosofía. La propia distinción ontológica referida al problema del ser es acuñada y fijada en el marco de la escuela de Leibniz y también de la escuela de Wolff, justamente en el momento en que se establece una distinción entre el ente y el ser. Se puede afirmar que todo ente es en el ser. Ente, su definición clásica, es lo que es. El ente es lo que es. Ente significa de forma principal la cosa que es y la designa en cuanto tiene el ser. El ente aparece ya en la filosofía griega, también luego en el mundo latino, en la filosofía latina, y posteriormente se utiliza el término ente en la escolástica, fundamentalmente, y posteriormente también. Aunque es cierto que ya en los filósofos presocráticos aparecen cuestiones relativas al ente. Por ejemplo, para Heráclito, el ser y el no ser son inseparablemente uno en su armonía contrapuesta. Se puede entender el ente como el ser. Para Parménides, lo ente o el ser es ingénito e imperecedero. También Parménides le da otra serie de características al ente o al ser. En cuanto a Platón, está claro que para él el ente no puede estar sometido al cambio, o sea, el ser realmente no está sujeto a modificaciones, a transformaciones, y en el fondo, para Platón, el ser se reduce a la idea de bien, que es su idea más importante en la gran tríada de ideas del mundo inteligible platónico, que serían el bien, la verdad y la belleza. Diríamos que el bien es la idea más importante y el ser se puede identificar perfectamente en Platón con el bien. Para Aristóteles, que es el gran creador de la metafísica investiga o va al mismo ser en general, aunque por supuesto Aristóteles es consciente de que existen seres particulares, seres concretos, por eso él habla de la sustancia individual y luego también desarrolla la idea de la sustancia segunda. De hecho, para Aristóteles el ser se dice de muchas maneras, por ejemplo como sustancia primera o usía, que es la definición más utilizada cuando se comenta la filosofía aristotélica, etc. En cuanto a la concepción escolástica del ente o del ser, conviene decir que el ser propio de las cosas se encuentra, según Santo Tomás, en Dios. Para Avicena, por ejemplo, el objeto propio de la metafísica es el ente en cuanto ente y sus atributos y categorías comunes. Según este filósofo de origen hispano, Averroes, aunque fuera musulmán, la cuestión de la existencia de Dios como primer motor inmóvil ha sido resuelta científicamente en el libro octavo de la física de Aristóteles. Claro, esto es muy discutible, pero bueno, él lo argumenta en sus comentarios, en sus análisis de la física de Aristóteles. Otro pensador o filósofo que también desarrolla cuestiones sobre el ente o el ser es Roger Bacon. Para él, la noción fundamental de la filosofía o de la metafísica es la de ente, que indica cualquier cosa existente. En este sentido, sus definiciones son muy claras. Para Sigerio de Brabante, todo sujeto concreto existente es ens y res por su propia esencia, ens ente y res cosa por su propia esencia. En cambio, para Enrique de Gante, la noción de ente o de ser es indefinible, pero su significado es inmediatamente captado por todos. El ente es lo que es y es convertible con la noción o en la noción de cosa o res. Para otro filósofo escolástico, como es Duns Scoto, está claro que se puede elaborar, y de hecho lo hace, una doctrina de la distinción. Duns Scoto señala que entre todos los conceptos unívocos, el primero y más sencillo es el de ente, porque es predicable de todo lo que es en el modo que sea.
En cambio, para Guillermo de Ockham, que estaba, bueno, en contra de la escolástica, en contra de planteamientos demasiado abstrusos, etcétera, y que afirmaba el nominalismo, para Ockham, según él, no hay más realidad que los entes concretos. De ahí el tema de la navaja de Ockham, que hay que eliminar sustancias y conceptos innecesarios, y el nominalismo, que siempre afirmó. Y además, Guillermo de Ockham, aunque era un fraile franciscano, y escribió libros muy importantes sobre lógica, y también pues otro libro criticando la política del Papa, ¿no? Contra el poder tiránico del Papa, etcétera, pues y sus principios de teología, etcétera, pues realmente él creía que no había que multiplicar sin necesidad los entes, ¿no? Que es en realidad de lo que se deriva la navaja de Ockham. Si ya pasamos a la filosofía moderna con Descartes, Descartes también trata el tema del ente, de la entidad, del ser, pero Descartes transfiere la entidad a la sustancialidad, toma como punto de partida a Dios, que es el que garantiza la veracidad del conocimiento y en el que realmente es el único ente en el que se da la identidad de esencia y existencia. O sea que el punto de partida es Dios, en el que sí se da la identidad. En cambio, en el hombre no se da esa identidad de esencia y existencia, como si se da en Dios. De todas maneras, la diferenciación entre los tres tipos de sustancia, sustancia pensante o res cogita, sustancia extensa, y sustancia divina, pues se basa en la idea de ente y en la idea de ser, tal como la interpreta el propio Descartes, que por cierto había leído mucha metafísica, aunque y mucha escolástica, aunque él quería construir su propio sistema de pensamiento, el racionalismo, algo que logró y que se puede considerar el fundador de la filosofía moderna. Para Leibniz, que es otro gran filósofo racionalista, la esencia de la sustancia es la fuerza, la actividad. La compatibilidad lógica constituye la esencia del ente. En cuanto al ente en Kant, conviene decir que para Kant ser no es un predicado real, es decir, un concepto de algo que pueda convenir al concepto de una cosa. Dios es una cosa en sí, un noúmeno, mientras que nuestra experiencia solo podría ser de fenómenos. Efectivamente, la experiencia es algo fenoménico, algo empírico, y Dios no es un ente empírico, por lo tanto está claro que tenía razón al criticar el argumento ontológico de San Anselmo, porque una cosa es la realidad y otra cosa son las ideas, entonces no se pueden mezclar los dos ámbitos y hacerlos compatibles. Por eso él criticaba el argumento ontológico de San Anselmo. En este sentido también estaba en desacuerdo con Descartes, que apoyaba el argumento ontológico de San Anselmo. Otro filósofo también importante que trató sobre la cuestión del ser y del ente, aunque han tratado todos a lo largo de la historia de la filosofía prácticamente, es Schelling, este gran filósofo idealista. Schelling parte de lo absoluto, pero para él lo absoluto es la armonía, la identidad, la unidad sintética de los contrarios, y la naturaleza está llena o colmada de espíritus, y el espíritu a su modo también es naturaleza. Con lo cual diríamos que hay una identificación entre el ser y la naturaleza, o entre el ente y la naturaleza, o entre el espíritu y la naturaleza. Otro filósofo idealista alemán también trató el tema del ente, que es Fichte, parte de lo absoluto, incluyéndolo bajo la especie del yo absoluto. También Hegel, en su Ciencia de la Lógica y en sus otras obras, habla del puro ser, y está claro que el logicismo de Hegel aún exige que la esencialidad manifestada en la esencia aparezca en el fenómeno y se concrete en la realidad. Entonces la esencia tiene que aparecer en la realidad para el gran filósofo idealista Hegel. La filosofía del siglo XX también ha tratado este tema, aunque más bien ha repudiado la noción de ente por considerarla escolástica, excesivamente compleja, abstrusa, y ha habido pues en la filosofía del siglo XX una especie de, entre comillas, repudio del ser, aunque también es cierto que ha habido filósofos como Heidegger y otros que han tratado el tema del ente o del ser. Se puede decir que en el neopositivismo, en la superación de la metafísica mediante el análisis lógico del lenguaje, Carnap, por ejemplo, Rudolf Carnap, afirma que las proposiciones metafísicas son totalmente carentes de sentido. Esta es una afirmación que a mí me parece excesiva. Lo que pasa es que se podría decir que no tienen un sentido científico riguroso como el propio de la física o de las matemáticas o de la botánica o de la zoología, pero de eso a decir que no tienen ningún sentido me parece desproporcionado.
En cuanto a la fenomenología, pues ha tratado estas cuestiones del ente, del ser, del tiempo. Por ejemplo, Heidegger, en su obra Ser y Tiempo, pone en primer plano el problema de la vida, más que el problema del ser o del ente. Se trata de entender a la vida desde sí misma, evitando la clasificación o objetivación que destruye su esencia, y la realidad humana es ontológica. También para Heidegger, el objeto de la fenomenología es aquello que, estando oculto y encubierto, constituye la esencia. Otro filósofo que ha tratado este tema es Levinas. Levinas recrimina a Heidegger que sus análisis hayan puesto excesivo énfasis en la pura relación abstracta con el ser, descuidando la dimensión ética. Se puede decir que Levinas consideraba que Heidegger tenía que haber hablado más o haber escrito más sobre la dimensión ética del ser humano, aunque es verdad que con el Dasein, el ser ahí, arrojado al mundo, a la realidad, y que percibe la angustia de la muerte, yo creo que también se están tratando muchas cuestiones humanas y que tienen clarísimas connotaciones éticas. Y voy a terminar este breve comentario o exposición de la idea de ente o del tema del ente en la filosofía, hablando un poco de Zubiri y su realismo radical. Se puede decir que Xavier Zubiri, en Sobre la esencia, concibe la esencia como estructura de la realidad, pero no como un momento lógico de ella, que era lo propio de la escolástica, sino un momento físico y que posee un carácter entitativo individual. Según Zubiri, ser y realidad se unifican en cuanto que el ser es la actualización de la realidad. Entonces se puede decir que la idea del ser o del ente que tiene Zubiri es una idea de tipo empírico, físico, material, porque la identifica con el ser actualizado en la realidad, con algo observable, empírico. En ese sentido, supera las puras distinciones lógicas de la metafísica de la Edad Media, de la metafísica propia, por ejemplo, de un Sescoto o de Tomás de Aquino, etc.